¿Y si te dijera que un solo verso en la Biblia hizo temblar todo lo que creía? 20 años de certezas, de entrega total como testigo de Jehová, se derrumbaron como escombros espirituales en un instante. Mi testimonio está encendiendo fuegos de fe, tocando corazones en todo el mundo. Por eso hoy te hablo sin miedo. No me callaré. Soy Ana María Torres, 38 años, Medellín. Mi vida desde la niñez fue una ofrenda constante a las cosas del cielo, o eso juré creer. Me enseñaron que la Biblia era la palabra sagrada, sí, pero también que su verdad estaba sellada, que solo unos pocos, los elegidos para interpretarla, podían franquearme las puertas del entendimiento. Y yo creí ciegamente. Cada reunión, cada predicación bajo el sol abrasador, cada puerta golpeada en nombre de la fe, todo lo hice por amor. Hasta que la sed comenzó. No era rebeldía, era un anhelo profundo, insaciable de encontrar a mi Dios sin velos, sin voces intermedias que filtraran su rostro. Ni todos los estudios, ni todas las horas de oración podían apagar ese fuego interior. Una tarde, exhausta, derrumbada en la soledad de mi habitación después del ministerio, el silencio se volvió grito. De rodillas exclamé: Padre, si estoy ciega, ábreme los ojos, dame la verdad, aunque duela, aunque lo pierda todo. No sabía entonces que esas palabras eran la mecha, la que encendería una guerra en mi espíritu que lo cambiaría todo. Los días pasaron, días y nada parecía diferente, hasta que una noche, mientras leía mi Biblia, la misma que había usado toda mi vida, mis ojos se detuvieron en un versículo que siempre había pasado por alto. En ese momento sentí como si el Espíritu Santo me tomara del corazón y me dijera: lee otra vez y entiende. Fue como si una venda invisible comenzara a caerse, y lo que descubrí me dejó sin alto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El versículo estaba ahí, en blanco y negro, como siempre, pero esa noche parecía brillar. Era Juan 14:6. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú dirás: Ana María, ¿eso no lo sabías ya? Claro que lo había leído antes, incluso lo había repetido en estudios y conversaciones. Pero esa noche, esas palabras no fueron letras muertas, fueron una espada que atravesó mi alma. Entendí algo que jamás me habían dicho de esa forma. Jesús no dijo que necesitabas una organización para llegar al Padre, no dijo que un grupo de hombres debía guiarte a la verdad. Él dijo que Él mismo es el camino, y eso significa que todo lo demás es secundario. De repente, recordé tantas veces que me habían enseñado a obedecer a la autoridad visible más que a Cristo. Recordé advertencias contra leer la Biblia por mi cuenta y contra interpretar fuera del canal de Dios. Pero, ¿cómo podía eso encajar con las palabras tan directas de Jesús? Era como si hubiera vivido toda mi vida viendo un paisaje a través de una ventana sucia, y en ese momento Dios la limpiara por completo. Me quedé paralizada. La lucha comenzó dentro de mí. Por un lado, la lealtad a lo que siempre conocí. Por el otro, la voz clara del Maestro llamándome a seguirle sin filtros humanos. Me sentí como Pedro en el mar, con un pie en la barca y otro sobre el agua, sabiendo que debía decidir rápido antes de hundirme. Esa noche no dormí. Abrí mi Biblia y comencé a buscar más como si tuviera hambre después de años de ayuno. Y créeme, lo que encontré en las siguientes horas fue tan poderoso que me hizo ver que mi vida jamás volvería a ser la misma. El amanecer me encontró aún con la Biblia abierta sobre la mesa. Tenía los ojos hinchados, no por sueño, sino por el peso de lo que había leído. Versículo tras versículo parecía gritarme una misma verdad. Jesús es suficiente. Él es el único mediador, el único que puede salvarme. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero junto con esa revelación vino un temor profundo.
¿qué pasaría si hablaba de esto? Si compartía lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando. Conocía las reglas. Cuestionar las enseñanzas oficiales era abrir la puerta a ser señalada como apóstata. Y en mi mundo, eso significaba perderlo todo. Amigos, familia, comunidad, incluso el respeto de quienes más amaba. Recuerdo que me levanté de la mesa, fui al espejo y me quedé mirándome largo rato. Ana María, me dije, si sigues este camino, no hay vuelta atrás. ¿Estás dispuesta? Sentí un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo una paz extraña. Era como si Dios me dijera, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Ese día en la reunión me costó concentrarme. Cada frase que escuchaba la comparaba con lo que había leído, y cuanto más lo hacía, más notaba la distancia entre la palabra de Dios y las doctrinas humanas. No era rebeldía, era discernimiento, y eso me estaba quemando por dentro. Salí de la reunión con una certeza. No podía seguir ignorando lo que Dios me estaba mostrando. Pero todavía no sabía que esa decisión sería el inicio de la prueba más dura de mi vida. Una que pondría a prueba no solo mi fe, sino también mi valentía para obedecer al Señor por encima de cualquier hombre. Los primeros en notar algo diferente fueron mis amigos más cercanos dentro de la congregación. No porque yo hablara abiertamente, sino porque mi mirada ya no era la misma. Antes repetía todo lo que escuchaba sin cuestionar. Ahora, cada enseñanza la filtraba a través de la Biblia. Eso me hacía más callada y al mismo tiempo más observadora. Un domingo después de la reunión, Marta, mi compañera de predicación desde hacía más de 10 años, me miró fijamente y dijo: Ana María, ¿estás bien? Te siento distinta. Me quedé en silencio unos segundos. Dentro de mí había una guerra. Quería decir de lo que Dios me estaba revelando, pero sabía que una palabra mal dicha podía sellar mi destino. Le respondí con una sonrisa leve. Solo estoy buscando acercarme más a Jesús. Ella asintió, pero su mirada decía que no me creía del todo. En casa, mi madre fue la siguiente en notar los cambios. Desde que me convertí, ella siempre había estado orgullosa de mi entrega. Pero ahora me veía leyendo la Biblia sola, sin publicaciones ni guías, y eso le inquietaba. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo con voz baja: Hija, ten cuidado. Sabes que apartarse del canal de Dios es peligroso y podrías perderte. Sus palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. No porque me regañara, sino porque venían de un corazón que me amaba, pero que estaba tan atrapado como yo lo había estado. Esa semana tomé una decisión silenciosa. Seguiría estudiando la palabra cada noche, pero pediría al Espíritu Santo que me guiara en cuándo y cómo hablar. No quería discutir, quería que la verdad hablara por sí sola. No imaginaba que esa prudencia sería probada muy pronto, porque el Señor estaba a punto de llevarme a una conversación que cambiaría el rumbo de todo. La conversación llegó antes de lo que esperaba. Era un jueves por la tarde y Marta me llamó por teléfono. Su tono sonaba más serio que de costumbre. Ana María, necesitamos hablar. ¿Podemos vernos en el café de la esquina en 1 hora? Cuando llegué, ella ya estaba allí, con sus manos entrelazadas y una mirada que mezclaba preocupación y determinación. Después de los saludos, no perdió tiempo. Me han comentado que estás haciendo preguntas, que estás leyendo la Biblia sola y que últimamente no repites las mismas frases que los demás. ¿Es cierto? Sentí que el aire se espesaba. Por un instante quise negarlo para evitar problemas, pero recordé mi oración aquella noche. Señor, muéstrame la verdad y ayúdame a no temerla. Así que respiré profundo y respondí: sí, es cierto. Estoy leyendo mi Biblia, buscando a Jesús directamente, y he encontrado cosas que no coinciden con lo que nos enseñan.
Marta me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Ana María, ¿sabes lo que estás diciendo? Esto puede costarte todo. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo? Sus palabras eran una advertencia, pero también un espejo. Ahí me di cuenta de que en el fondo ya había tomado una decisión. No volvería a poner la voz de los hombres por encima de la voz de Cristo. Le dije con calma: Marta, si seguir a Jesús significa perderlo todo, lo acepto, porque sin Él no tengo nada. Ella apartó la mirada y bebió un sorbo de café. No dijo más, pero sabía que esa conversación no quedaría ahí. Salí de aquel café con el corazón agitado, pero con una paz sobrenatural. Sin saberlo, esa reunión había marcado el inicio de un proceso inevitable, uno que me llevaría directamente a un momento de confrontación que pondría mi fe bajo fuego. La confrontación llegó un domingo después de la reunión. Apenas me estaba despidiendo cuando dos ancianos se me acercaron. Ana María, ¿podrías acompañarnos un momento a la sala del fondo? Sus rostros eran amables, pero sus ojos transmitían otra cosa: juicio. Entré y cerraron la puerta detrás de mí. Uno de ellos, el hermano Julián, comenzó con voz pausada. Hemos recibido reportes de que estás estudiando la Biblia por tu cuenta y compartiendo ideas que no están en línea con el alimento espiritual que recibimos. ¿Es cierto? En ese instante, sentí como si todo el peso de la sala recayera sobre mí. Mi carne quería justificarse, pero mi espíritu sabía que era el momento de testificar. Sí, es cierto. Estoy leyendo mi Biblia, buscando a Jesús directamente, y he encontrado cosas que no coinciden con lo que nos enseñan. El otro anciano, con gesto preocupado, intervino. Ana María, eso es peligroso. Separarte de la organización es separarte de Dios. ¿Quieres eso? Mis manos temblaban, pero mis palabras salieron firmes. No me estoy separando de Dios. Me estoy acercando a Él. Y si algo que enseña un hombre contradice la Biblia, elijo creerle a la Biblia. Hubo un silencio pesado. Julián suspiró y dijo: Entonces, debemos advertirte. Seguir por ese camino traerá consecuencias. Yo solo asentí. Sabía perfectamente lo que querían decir: aislamiento, rechazo, pérdida. Salí de esa sala sintiendo que había cruzado una línea invisible. El sol de la tarde me golpeó el rostro y en mi corazón escuché una voz suave pero clara. Ana María, desde hoy caminarás sola con los hombres, pero nunca sola conmigo. Los días siguientes fueron un cambio silencioso pero brutal. No hubo anuncios ni cartas, pero el trato hacia mí comenzó a transformarse. Las llamadas se hicieron escasas, los mensajes que antes eran diarios ahora no llegaban, y en las reuniones las sonrisas parecían forzadas. La primera vez que sentí el golpe real fue un miércoles. Entré al salón y en vez de sentarme junto a las hermanas de siempre, me encontré con miradas que se desviaban. Una de ellas incluso cambió de asiento. No dijeron nada, pero el mensaje era claro. Ya no era una de ellas. En casa, mi madre guardaba silencio. Sabía que estaba al tanto de lo que pasaba, pero evitaba el tema. Una noche, sin embargo, no aguantó más. Hija, ¿por qué te buscas problemas? Podrías seguir aquí, tranquila, sin cuestionar nada. ¿Por qué arriesgarlo todo? Me dolió su voz quebrada, pero también entendí que ella hablaba desde el miedo. Le respondí con ternura. Mamá, no se trata de buscar problemas, se trata de buscar la verdad. Si Jesús me llamó, no puedo hacerme la sorda. Ese fue mi consuelo en esos días. Aunque el rechazo humano se hacía más evidente, la voz del Señor se volvía más clara. Cada mañana al abrir mi Biblia, sentía que Él me susurraba: Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La soledad me abrazaba por fuera, pero por dentro, una llama ardía más fuerte que nunca. Y esa llama me empujaba a seguir, sin imaginar que pronto enfrentaría una decisión que definiría mi destino para siempre.
La notificación llegó de la manera más fría posible. Un sobre sin remitente, deslizado por debajo de la puerta. Lo abrí con manos temblorosas y al leerlo sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Se le informa que, debido a sus acciones contrarias a las enseñanzas y directrices de la congregación, ha sido oficialmente expulsada. No hubo una firma personal. No hubo un rostro que me lo dijera mirándome a los ojos. Solo palabras impresas en una hoja, que en segundos cortaban de raíz la vida que había construido por décadas. Esa noche lloré como nunca. No por la expulsión en sí, sino por lo que significaba. No volvería a recibir llamadas de cumpleaños, nadie vendría a visitarme si enfermaba, y en la calle, aquellos que me habían llamado hermana, evitarían siquiera saludarme. Mi madre no dijo una palabra al leer la carta. Solo la dejó sobre la mesa y se fue a su cuarto. Yo sabía que, aunque me amaba, la presión del grupo pesaba sobre ella. Ese silencio suyo dolía más que cualquier grito. Me arrodillé en mi habitación, con lágrimas cayendo sobre la Biblia abierta, y dije: Señor, tú me pediste que te siguiera, y aquí estoy. Pero siento que me arrancaron el suelo. Por favor, no me sueltes ahora. En ese instante, como un bálsamo invisible, vino a mi mente Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Supe entonces que aunque los hombres me cerraran la puerta, el Rey de Reyes me había abierto un camino que nadie podría cerrar. Los primeros días después de la expulsión fueron extraños. Me despertaba con la costumbre de revisar mensajes o preparar mi ropa para la reunión, y entonces recordaba: ya no pertenecía a ese mundo. La soledad golpeaba, pero también dejaba un espacio que Dios comenzó a llenar de maneras inesperadas. Una tarde, mientras caminaba por el parque para despejar mi mente, una mujer que nunca había visto se me acercó. Llevaba una Biblia en la mano y una sonrisa cálida. Hermana, no sé por qué, pero sentí que debía hablarte. ¿Necesitas oración? Aquellas palabras fueron como un abrazo del cielo. Le conté, a grandes rasgos, lo que estaba viviendo, y sin dudarlo, me tomó de las manos y comenzó a orar por mí, en voz firme y llena de fe. Señor, muéstrale que ella no está sola, que su decisión de seguirte es la mejor que pudo tomar. Llénala de tu paz y abre caminos nuevos para su vida. Esa oración marcó un antes y un después. Poco a poco, Dios empezó a cruzar en mi camino a personas que amaban a Cristo sobre todas las cosas, que no dependían de una organización humana para servirle. Eran creyentes de diferentes lugares, con distintas formas de alabar, pero con el mismo fuego en el corazón: vivir para Jesús. Empecé a reunirme con ellos para estudiar la Biblia, y por primera vez sentí la libertad de hacer preguntas sin miedo. No había censura, solo un deseo genuino de conocer la verdad. Fue entonces cuando comprendí que Dios me había sacado de la jaula, no para dejarme vagando, sino para mostrarme que su iglesia es más grande y viva de lo que jamás imaginé. Y lo mejor, era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Lo que al principio parecía una pérdida irreparable comenzó a transformarse en una misión. Una noche, mientras oraba, sentí que el Señor me decía con claridad: Ana María, cuenta lo que he hecho contigo. Tu historia no es para esconderla, es para encender la fe de otros que todavía están en cadenas. Al principio dudé. ¿Quién iba a querer escucharme? Además, sabía que contar mi testimonio públicamente podía traer críticas y ataques de quienes aún defendían la organización. Pero el fuego en mi corazón era más fuerte que el miedo. Comencé compartiendo en pequeños grupos de oración. Al principio, mi voz temblaba, pero cada vez que hablaba, veía ojos llenos de lágrimas y escuchaba susurros como: «Eso mismo siento yo, pero no me atrevo a decirlo». Fue ahí cuando entendí que no estaba sola en esta experiencia. Había muchos otros en silencio, esperando una señal para dar el paso. Un día, una amiga cristiana me sugirió: ¿por qué no grabas tu historia y la compartes en Internet? Nunca sabes a quién puedes llegar.
Dudé, pero oré al respecto y sentí la paz de Dios para hacerlo. Subí el primer video con un título sencillo: El versículo que me abrió los ojos. No esperaba mucho, pero en pocos días comenzó a recibir cientos de comentarios de personas de diferentes países que decían: «Yo también pasé por eso», o «Gracias, necesitaba escuchar esto para dar el paso». Ese fue el momento en que comprendí que Dios no solo me había liberado, me estaba usando como voz para liberar a otros. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, el Señor lo estaba convirtiendo en un arma de luz. El impacto fue mayor de lo que imaginé. En pocas semanas, mi testimonio se compartió en grupos de creyentes, canales cristianos y redes sociales. Personas que nunca había visto me escribían para agradecerme y otros me pedían oración. Pero junto con ese apoyo comenzaron a llegar los ataques. Algunos mensajes eran abiertamente hostiles. «Eres un apóstata. Te dejaste engañar por el diablo. Vas a pagar por rebelarte contra el canal de Dios». Los leía y, aunque dolían, también me confirmaban que estaba en la batalla correcta. Una noche, mientras oraba, sentí que el Señor me llevaba a Mateo 5:11. «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo». Esa palabra me dio fuerzas para no retroceder. Decidí que no respondería con ira, sino con amor y verdad, así que cada mensaje agresivo lo cubría con oración. Y para mi sorpresa, algunos de esos críticos con el tiempo regresaron a escribirme para decirme que habían comenzado a leer la Biblia por sí mismos y que algo en sus corazones estaba cambiando. Era evidente que esta lucha ya no se trataba solo de mi historia, sino de un movimiento que Dios estaba despertando, creyentes que volvían a poner sus ojos en Jesús y no en estructuras humanas. En medio de todo, recibí una invitación para compartir mi testimonio en una iglesia local. Al subir al púlpito y ver decenas de rostros expectantes, entendí que lo que Dios había comenzado conmigo apenas era la chispa, y que el fuego estaba por extenderse mucho más lejos de lo que yo podía imaginar. Esa noche en la iglesia fue un punto de inflexión. Subí al púlpito con el corazón latiendo a 1000, pero también con la certeza de que Dios estaba conmigo. Comencé relatando mi historia desde el inicio, con honestidad, sin suavizar las partes dolorosas. Mientras hablaba, veía personas en la congregación limpiándose las lágrimas. No eran solo lágrimas de empatía, eran lágrimas de identificación. Había algo en sus palabras que tocaba heridas profundas en sus almas. Al final, hice un llamado. Si hay alguien aquí que siente que vive su fe a través de un intermediario humano y quiere tener un encuentro directo con Jesús, pase al frente. Él quiere liberarte hoy. Para mi asombro, decenas de personas comenzaron a levantarse. Algunos venían llorando, otros con el rostro serio, como quien carga años de peso en el corazón. Oramos juntos, y en ese momento el ambiente se llenó de una presencia tan palpable del Espíritu Santo que era imposible no sentirla.